Javier Milei no puede esconder su debilidad hacia las prácticas autoritarias y casi fascistas. Su verborragia y su permanente tendencia al insulto denigrante y lleno de connotaciones sexuales generalmente repugnantes implican la presencia subyacente de una patología aberrante. Porque algunas de sus frases, y las voy a recordar, hablando de economía y de política, no deberían aparecer en el pensamiento de una persona normal y corriente. A lo largo de su derrotero político, que ya lleva varios años, Javier nos ha espantado con sus referencias a, por ejemplo, nenes encadenados y llenos de vaselina. Mientras ellos miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas. Y, por ejemplo, la práctica de mucho sexo gay, como fue que utilizó a través de un tuit para los enemigos que practican el progresismo o que están cercanos al progresismo. ¿Qué persona normal y en su sano juicio piensa en estas analogías cuando está hablando de política o de economía? Probablemente ninguna. Para nuestro presidente de la nación, esto parece ser normal y lo hace sin cuestionarse esa actitud de ninguna manera. Es más, a veces presume de hacerlo. Hace pocos días, el comandante de las fuerzas del Averno lanzó otra frase polémica y fue: no odiamos suficiente a los periodistas. Lo que generó nuevamente un revuelo nacional, pero también fue reflejado por algunos medios internacionales, como por ejemplo la Sociedad Suiza de Radio y Televisión, que hace 2 semanas publicó una dura nota sobre este tema. Ha tenido otros deslices, el insulto, como lo he dicho, hacia las mujeres, nombrándolas burras, brutas, gritando, mostrando esa agresividad que solamente puede espantar a gente que no quiere confrontar con alguien como Javier Milei, porque sabe que no tiene nada que ganar en esa confrontación. Por supuesto que lo hace cuando ve que quien está enfrente no puede hacerle frente porque es una persona educada o porque es una mujer que de pronto ante la agresividad retrocede. Pero él lo hace permanentemente, siempre y cuando sepa quién está enfrente. Como lo hacen sus seguidores, como los hacen sus trolls, como los hacen todos estos chicos que en realidad, cuando tienen que enfrentarse a algo real y concreto, que implica una agresividad, salen corriendo, como ha pasado en varios casos, que han salido corriendo, a pesar de haber alardeado de que eran ellos los que iban a correr. Por supuesto que esto no nos suma nada a nadie, porque estamos hablando de política y acá se debería debatir ideas y métodos para mejorar la vida de la gente, y no ver quién es el más agresivo o quién puede pegar más fuerte. Sin embargo, ellos presumen de esto, sobre todo en las redes sociales. Claro, en la calle las cosas son diferentes. En el video de hoy te voy a contar qué es lo que dice esta nota de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión. Y también vamos a hacer un repaso de otras notas similares que no tuvieron repercusión en la Argentina y que han sido bastante duras con Javier Milei, justamente por este tipo de actitudes, estas frases que descolocan a cualquiera que quiera hacer un análisis medianamente serio de lo que dice un presidente de la nación o algún candidato a la presidencia, como lo fue en ese momento Javier Milei ante una nota de un medio estadounidense. Así que acompáñame hasta el final de este video y después, como siempre, lo debatimos en los comentarios. Argentina, tierra de esperanzas, cuna de valientes como San Martín, Güemes, Belgrano, Rosas y Moreno. Tierra de trabajo y brazos abiertos para todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Una tierra donde la familia y la amistad son sagradas. Una tierra llena de argentinos que nacen en cualquier parte del mundo, porque el argentino nace donde quiere. Una tierra de mujeres que dejaron su huella en la historia, como Eva Duarte, como Cristina. Argentina, una tierra de buena gente. Hagamos de ella un paraíso para todas y todos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas y todas, depende cuando veas este video. Hecho el saludo, vamos a hablar nuevamente de Javier Milei y de sus frases.
Sus frases siempre desafortunadas, nunca frases de concordia, nunca frases para anunciar algo bueno y positivo para la gente, siempre desde el odio, desde el desprecio, desde el resentimiento que tiene este hombre que es el presidente de la nación y la máxima figura de la República Argentina, no por sus bondades, sino simplemente porque ejerce el mayor cargo que puede ejercer un argentino, que es la presidencia de la nación. La última frase, por lo menos la que se le conoció, fue: no odiamos suficiente a los periodistas, y esto ha hecho que muchos periodistas salieran a rasgarse las vestiduras. Claro, lo hacen porque se sienten tocados, seguramente, y no porque realmente corresponda que se enojen tanto. ¿Por qué? Porque hubo una agresión a Roberto Navarro, periodista de El Destape Web, y prácticamente no tuvieron ningún tipo de palabras de apoyo o de condena hacia ese acto. Es medio como dijeron: bueno, se lo merecía, listo, no hablemos más del tema. Claro, cuando los tocan a ellos, ahí sí saltan y se ponen en el rol de periodista que abandonan muchas veces a cambio de, vaya a saber qué reciben a cambio, para no hacerse tantos problemas y decir cosas que por ahí no coinciden con su pensamiento, pero que bueno, hay que decirlas porque es parte del trabajo. Bueno, así lo ven ellos. ¿Qué fue lo que dijo este señor? Bueno, de eso vamos a hablar y te voy a mostrar 3 notas diferentes. Una para ver qué fue lo que dijo Javier Milei, así lo vemos directamente en pantalla, y también la aclaración que en vez de aclarar terminó oscureciendo más todavía. Y después vamos a ver una nota de la Sociedad de Radio y Televisión Suiza, que cargó duramente sobre Javier Milei justamente por este ataque al periodismo, pero después me encontré con algo muy anterior, cuando Milei era candidato, y que explicaba justamente 10 frases desafortunadas de Javier Milei en ese momento. Por supuesto, todavía no conocieron las que vinieron después. No sé qué pensará esta gente que es de Le Grand Continent, una revista europea, puntualmente francesa, que tiene su sede en la ciudad de París y que hizo una recopilación de las peores o las más desafortunadas frases de Javier Milei. Vamos a hacer un repaso rápido, no los voy a aburrir demasiado con eso, pero quiero mostrar cómo la prensa europea, estadounidense, le tira dardos muy venenosos a Javier Milei, porque ya lo conocen, ya se dejaron engañar durante un tiempo, pero ya ese engaño se empezó a caer y empiezan a ver la realidad, y cada vez que ven la realidad, sus notas son durísimas. Ya lo hemos visto con el New York Times, lo hemos visto con el Wall Street Journal, en su momento fue el diario El País de España, también la BBC de Londres. Hay muchas cadenas que realmente ven a Javier Milei tal como lo vemos nosotros, y con un lenguaje quizá más cuidado que el nuestro, están diciendo exactamente lo mismo que decimos nosotros. Bueno, eso tiene que ver con que el sueño se terminó. Esa luna de miel que tuvieron con este líder autoritario, este líder ultraderechista, como lo nombran, ya se terminó esa luna de miel, y ahora empiezan a pegar debajo de la línea de flotación. Y por supuesto que esto pone muy nervioso al gobierno. Así que no los demoro más, vamos a ver estas 3 notas rápidamente y después, como siempre, lo vamos a debatir en los comentarios seguramente. Bueno, ya estamos acá. El primer portal que vamos a ver es Data Clave. Acá es donde vamos a ver qué fue lo que dijo Milei en su aclaración de qué es lo que había querido decir sobre aquello de no odiamos suficiente a los periodistas. Bueno, el portal Data Clave tiene la nota, dice: no aclares que oscurece. Milei explicó qué quiso decir con el no odiamos lo suficiente a los periodistas. El mandatario les endilgó a los trabajadores de prensa comportamientos depravados ligados al hostigamiento e incluso llegar a los golpes. Esta nota es del 1 de mayo, de hace 4 días atrás. Acá tenemos una foto de Javier Milei, como siempre, enojado, furioso. Bueno, así anda por la vida. El presidente Javier Milei explicó que su frase "no odiamos lo suficiente a los periodistas" apunta a aquellos profesionales que no resisten que se hable con ellos o hostigan a los
entrevistados. También apuntó, sin especificar, a quienes les asignó conductas depravadas y llegar incluso a los golpes y no respetar a los fotofóbicos. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario preguntó, perdón que se me lengua la traba, pero bueno, si una persona no tiene ganas de hablar con el periodismo, ¿hay una ley que lo obligue? Obviamente que no. Si una persona le manifiesta a los periodistas que no quiere hablar con ellos, ¿tiene el periodista derecho a perseguir, hostigar, acosar a una persona hasta tener una respuesta? Bueno, seguramente que no. Frente a la no respuesta, ¿tienen los periodistas derecho a golpear a la persona con el micrófono en la cara? Por supuesto que todo esto vamos a contestar que no. ¿Pero esto le pasa a Javier Milei? ¿Qué podemos decir entonces del acoso periodístico que recibió Cristina Fernández de Kirchner a lo largo de todas sus dos presidencias y posteriormente su vicepresidencia y después cuando ya no tenía ningún cargo? Permanentemente le han hecho ese tipo de cosas. Y sin embargo Cristina se lo bancó siempre. Les contestó, por supuesto, pero se lo banca, no anda llorando como anda llorando acá el presidente. En el caso que la persona abordada por las cámaras sea de conocimiento público, que es fotofóbico, ¿es lícito que el camarógrafo le ponga las luces en la cara sabiendo que daña los ojos de esa persona? Esto es lo que dice Javier Milei. ¿Es lícito que los periodistas metan drones en la casa de una persona? ¿Es lícito que los periodistas mientan, calumnien e injurien sin permitir que la persona agraviada pueda defenderse? Y si además el periodista recibe fondos públicos para hacerlo. Bueno, estas son las cosas con las cuales se defiende, entre comillas, Javier Milei. Claro, pero nada de esto le preocupó cuando quien estaba del otro lado era Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, dijo que iba a ir presa y lo festejó. Ahora a él le molesta este tipo de actitudes. ¿Por qué? Porque ese periodismo que le respondió durante muchísimo tiempo y que hoy están empezando a escaparse porque saben lo que se viene y no quieren quedar pegados de eso, claro, se pone mal y sale con este tipo de cosas. Bueno, esto fue lo que dijo y lo que planteó. Y así, de esa manera, vuelve a reafirmar el no odiamos lo suficiente a los periodistas, como queriendo aclarar que lo dijo por eso. Bueno, en cualquier país del mundo esto es una persecución, en cualquier país del mundo. Más allá de que algunas de estas cosas ya las conocemos y sabemos que pasan, pero solamente le importa porque le pasan a él, o le pasan a algún amiguito de él. Mientras lo sufren otros, no le importó. La golpiza que le dieron a Roberto Navarro no le importó. Hemos visto nosotros en televisión cómo han golpeado a noteros de C5N, y de otros diarios. Hemos visto cómo la policía le tiró arriba una moto a un camarógrafo y no hizo ningún tipo de comentario sobre eso. Por lo menos no hizo ningún comentario que amerite un tirón de orejas para la policía. No, nada de eso. Pero le molesta a él que le hagan preguntas que no quiere responder. Obviamente, todos nos acordamos de aquella periodista de la BBC que lo apuró preguntándole qué tenía para decirle a una jubilada que no llegaba a fin de mes. ¿Se acuerdan? Bueno, está el video, se lo voy a dejar por ahí en la descripción si no lo van a buscar en el canal. Ahí tengo un video sobre eso. Bueno, eso es lo que el señor no quiere. Él no quiere responder preguntas y como cada vez tiene menos respuestas para dar, este tipo de cosas le molestan. Y seguimos con el próximo portal. Bueno, estamos en el portal de Swissinfo, que es esta cadena de radio y televisión de Suiza. Y dice, Milei vuelve a cargar contra periodistas y afirma que la gente no los odia lo suficiente. Esta nota es del 21 de abril, hace aproximadamente 2 semanas. Dice, Buenos Aires, 20 de abril, el presidente argentino Javier Milei volvió a atacar el periodismo de Argentina crítico con su gobierno tras calificar a los trabajadores de prensa como sicarios con credencial de supuestos periodistas y considerar que la gente no los odia lo suficiente. Habían creído que una gran parte del periodismo había llegado a su máxima expresión con la basura mentirosa, con el tratamiento de la reducción de la pobreza. Me equivoqué, me quedé corto, dice.
expresó en su cuenta de X en una publicación titulada Periodistas mentirosos. El jefe de Estado aludió a los análisis de algunos medios de comunicación respecto a la medición de la pobreza, algo que ya nos hemos ocupado y hemos visto, que los datos oficiales contabilizaron el 38,1% en el segundo semestre de 2024, una baja de 14,8 puntos respecto del primer semestre del mismo año, donde la medición solo incluye 31 centros urbanos más poblados del país y abarca 29,8 millones sobre el total de 47 millones de personas. Esto es lo que te está diciendo el portal suizo. Ellos están haciendo esta conjetura y te dicen que aquel número, con la reducción del 14,8% que tanto postuló Javier Milei, estaba hecho sobre 31 centros urbanos más poblados del país y que abarca el 60 y pico por ciento de la totalidad de la población. Por eso contabilizaron un 38% nada más, porque los centros suburbanos, aquellos donde vive la gente con menor poder adquisitivo, es lo que no se relevó. Te lo está diciendo un portal europeo, no te lo está diciendo Página 12. Se han superado diciendo que amenacé al campo, agregó Milei al hacer referencia a sus dichos radiales en El Observador, donde adelantó que en junio próximo el gobierno volverá a poner retenciones a las exportaciones y dijo a su interlocutor: avísele al campo que si tiene que liquidar, que liquide ahora. Se fueron al carajo totalmente diciendo que un tuit festejando la internalización del principio de imputación de Menger es comparable a la política de Guillermo Moreno, poniendo una pistola en la mesa para controlar los precios, continuó Milei, en alusión al ex secretario de Comercio de Cristina Fernández de Kirchner entre 2007 y 2015. En definitiva, creo que la gente no odia lo suficiente a estos sicarios con credencial de supuestos periodistas. Si lo conocieran mejor, los odiarían aún mucho más que a los políticos, concluyó. Este mensaje se suma a la serie de declaraciones que realizó el martes pasado en una entrevista de casi 5 horas en el canal de streaming Neura, conducido por su aliado Alejandro Fantino. Esto, dicen los suizos, aliado Alejandro Fantino a Javier Milei, donde tachó de ensobrados, cobran dinero, hace la aclaración porque obviamente no entienden qué significa, por eso se lo aclaran a sus lectores, operadores y basura, para luego indicar que los periodistas envenenan a la gente con mentiras. Durante el primer año de gobierno de Milei, el Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, registró 173 agresiones a la prensa, una cada 2 días, donde el tercio del total, el agresor, era el presidente argentino. Esto es lo que dicen en Suiza, no en C5N. En octubre de 2024, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, expresó su preocupación por la intimidación a la que están sometidos los periodistas por el propio Milei, miembros de su gobierno y horda de seguidores, tanto en redes como en las calles. Esto es lo que están diciendo en Europa de Javier Milei. Acá no se reproduce este tipo de noticias. No sé por qué, porque el peso que tienen debería ser suficiente como para que se reproduzca, pero bueno, no pasa. FOPEA contabilizó 35 casos de agresiones contra la prensa argentina este año, con el Poder Ejecutivo a la cabeza, seguido por el personal policial y funcionarios nacionales y municipales, siendo los discursos estigmatizantes y el ataque a la integridad los principales métodos de agresión. Esta es la realidad que el gobierno no quiere reconocer, pero bueno, está en la prensa mundial, así que tarde o temprano lo van a tener que enfrentar, les guste o no les guste. Y nos vamos al último video y después sí nos despedimos para después debatir en los comentarios. Ya estamos en este portal que se trata de Le Grand Continent, una revista francesa que se fue creada en 2019 y en 2023 publicaba este artículo
de un candidato presidencial en la Argentina llamado Javier Milei. Y decía: el nacimiento del fascismo religioso de mercado en Argentina. Así titula la nota. Argentina se ha visto sacudido por un terremoto político sin precedentes, del que aún no conocemos toda su magnitud. En un país asolado por la inflación y la crisis económica, ha surgido un nuevo actor para dinamitar el juego político. A pocos meses de las elecciones presidenciales, Ariel Goldstein intenta comprender y describir el fenómeno Javier Milei, cuya doctrina es la mezcla de elementos libertarios, fundamentalismo religioso y autoritarismo moral fanatizado. Este medio europeo, eso es lo que cuenta, eso es lo que les cuenta a sus lectores. Acá tenemos a Javier Milei en el acto en el Luna Park. El autor es Ariel Goldstein. La nota es del 21 de agosto de 2023, como les dije. Dice: en los últimos años ha surgido una nueva expresión de derecha radical en América Latina y el mundo. El trumpismo ha sido la mejor expresión en Estados Unidos y la más influyente desde 2016. Esto, en algún aspecto, se ha transformado en una tendencia internacional que tiene diferentes expresiones en cada país. Cuenta con redes sociales organizadas para el partido de derecha radical Vox, por el Partido Republicano de Estados Unidos. Esta doctrina de extrema derecha internacional unifica en diferentes proporciones la religión cristiana, el nacionalismo, el libertarismo, y utiliza una máscara de la defensa de la tradición liberal para atacar a la izquierda y promover el autoritarismo. Esto decía por aquellos años, nosotros ni nos enteramos de este tipo de cosas. En Argentina, el economista libertario Javier Milei dio a conocer a los medios de comunicación y fundó un nuevo partido de extrema derecha llamado La Libertad Avanza, que ha ido creciendo en las urnas. Es algo nuevo si tomamos en cuenta las poderosas estructuras electorales que el peronismo tuvo a lo largo de su historia desde el surgimiento como movimiento populista en 1945. De hecho, algunos políticos peronistas de derecha se han aliado al Partido de la Libertad Avanza. Este trabajo quiere analizar y explicar el fenómeno del ascenso de la Libertad Avanza en un país devastado por la crisis económica. Bueno, así es como lo retrataba en aquel momento. Ya lo veían como era. Y nos fueron alertando. Por supuesto, nosotros no leíamos este tipo de medios y no conozco realmente al señor Ariel Goldstein, de quien no dudo que tiene un gran conocimiento de quiénes son los líderes que tenemos en Argentina, porque esta nota fue antes de que Javier sea presidente. Por lo tanto, ya tenía un conocimiento de quiénes eran. Milei parece haberse inspirado en el legado de Murray Rothbard, un libertario utópico que elaboró una idea y estrategia de populismo de derecha que combina religión, nacionalismo y liberalismo económico y una visión conservadora de la sociedad, atacando a los grupos LGBT y las minorías sexuales. Esto lo decía en 2023, en agosto de 2023, cuando nosotros todavía ni lo tomábamos en cuenta Javier Milei. Sabíamos que participaba en las elecciones, pero no pensamos que iba a ser lo que es y lo que está haciendo. Bueno, ellos ya lo sabían y ya lo decían despreocupadamente, como algo que estaba fuera de discusión. Bueno, nosotros nos enteramos mucho después, sabíamos que era una persona bastante rara, pero no conocíamos esto, o al menos yo no lo conocía. No sé si, seguramente debe haber gente en Argentina que sabía de esto, yo lo fui conociendo con el tiempo. Y después empiezan a hacer un análisis más pormenorizado sobre las cosas que la Libertad Avanza fue haciendo. Es larga la nota, como les digo, no voy a avanzar demasiado sobre esto porque sería muy largo el video. Yo sé que ustedes no van a querer que eso pase porque seguramente se van a terminar aburriendo y no es mi idea, simplemente es mostrar cómo la prensa internacional sabe y supo siempre quién era Javier Milei. Algunos por afinidad política, otros por motivos económicos, ocultaron y dejaron de decir algunas cosas simplemente para que no se fuera afectada la imagen del presidente de la nación. Así que bueno, les dejo esta nota, búsquenla, de Gran Continente, y ahí seguramente van a encontrar muy avanzado el análisis político de Javier Milei. Y esto fue, ya les digo, hace casi 2 años atrás. ¡Qué visión! ¡Qué visión! Nosotros estamos años luz de eso. Bueno,
Muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá. Les mando un abrazo a todas y todas y bueno, nos encontramos en los comentarios seguramente y ahí vamos a debatir a fondo, como hacemos siempre. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.